Bueno, lo que voy a compartir es cosas ya que lo sabemos, ¿no? ¿Quién no sabe que tenemos que perseverar en el Señor? Pero en realidad, ¿qué es perseverar? Ser perseverante. Exactamente, no cansarnos, estar ahí y saber hacia dónde vamos, ¿no? Por supuesto, ¿no? No, mira, en Juan 6, 68, Jesús dijo a sus discípulos, ¿queréis vosotros iros también? ¿No? Porque se habían ido muchos. Y entonces dice Pedro, sí, Señor. Dice, Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Entonces, la perseverancia es ser consciente de esa realidad, ¿no? De que el ser religioso se estaría aquí por temor, ¿no? Por temor, por otras circunstancias, incluso por aquello que recibimos, que en un principio todas esas cosas están bien, ¿entiendes? Venimos porque somos necesitados y el Señor pues nos da, nos llena, nos quita de nuestras ataduras, pero al final decidimos, Señor, ¿dónde iré? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso no significa que te va a volver un religioso, sino va a ser un discípulo de Jesús. Amén. Perseverar es lo que él dice. La Biblia presenta la historia de Eliseo, un hombre que fue, búscate Primera de Reyes 19, 21. 19 hasta el 21, sí. Dice así. Dice, la Biblia presenta la historia de Eliseo, un hombre que fue llamado para consagrar su vida al servicio de Dios. El llamado fue tan claro que Eliseo dejó todo para seguir al profeta Elías. En Primera de Reyes, te he dicho Primera de Reyes, Primera de Reyes 19 hasta el 21. Dice que entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de, sí señor, arando en un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros, sus hombros, siguió caminando. Entonces, 20. Eliseo dejó los bueyes donde estaba, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. O sea que fue, lo que le dio fue como ese llamamiento, en este caso a Eliseo. Dice, pero al final del servicio de Elías, la fe de Eliseo fue puesta a prueba. Segunda de Reyes 2, del 1, aunque vayamos un poquito más despacio, del 1 hasta el 7, ¿no? Del 1 hasta el 7. Quiero decir, pero al final del servicio de Elías, la fe de Eliseo fue puesta a prueba. Y en realidad la fe, no sé si sabes que tiene que ser probada, ¿no? ¿Todavía no ha sido probada? Quizás que algunos no haya sido probada, está en la luna de miel, ¿no? Es muy importante ser consciente que la
fe tiene que ser probada. Pero date cuenta que, por ejemplo, cuando la fe es probada de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no es simplemente que ha llegado un palabrero de estos y te dicen cosas y te encuentras desencantado. No digo que al principio no ocurra esto, ¿no? Porque todavía no somos conscientes de la obra que ha ocurrido en nuestras vidas. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, ha ocurrido que hemos recibido una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Y a través de esa nueva naturaleza, entonces podemos vencer la vieja naturaleza. Y no digo de que no vengan circunstancias y a veces a mí. Ya, muchas gracias. Y a través de eso, cuando vienen circunstancias adversas, ¿entiendes? Entonces nos podemos sentirnos desencantados, porque primeramente hemos creído que conocer al Señor es Señor, tú me tienes que obedecer a mí. Yo te digo, yo te mando y tú haces. No es así. Nosotros somos siervos, ¿no? Y en este caso Eliseo sabía que iba a ser un siervo, en este caso, del Señor y por supuesto de su siervo Elías. Dice que dice en el 1, voy a leerlo de aquí así me alcanza a ver. Dice, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en el camino desde Gilgal. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Entonces date cuenta una cosa, y es muy importante, de que aquí el profeta le dice, quédate aquí, pero Eliseo, ¿qué es lo que le dice? Dice, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron junto a Betel. Entonces, no sé si a ti te ha ocurrido muchas veces, ¿no? De que si no has tenido un espíritu de mucha lucha, de luchador, luchadora, si te han dicho, va a hacer una cosa y dices, oye, quédate, haz así, que descanso, ¿no? Muchas de las veces. No a todos, ¿no? Por supuesto. Pero en este caso, Eliseo tomó la decisión de seguir, en este caso, a Elías. Seguir a Elías, aunque venían cosas, no, fíjate, en el 3 dice, el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se lleva a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Ya lo sabía Eliseo. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le contestó de nuevo, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. O sea que Eliseo tomó la decisión de perseverar, en este caso, de seguir a Elías, ¿no? A Jericó. En el versículo 5 dice, después el grupo de los profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se lleva a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no lo digan nada. Entonces Elías dijo a Eliseo,
quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como el que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. Y en el versículo 7 dice, 50 hombres del grupo de los profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo, dice, detuvieron juntos en el río de Jordán, ¿no? Bueno, esta historia la puedes leer en tu casa. Lo que quiero decir que Eliseo tomó la decisión de seguir a Elías. Y luego Eliseo fue cuando le dijo a Elías, oye, dame el doble, o algo así, bueno, dice ahí, de tu espíritu, ¿no? Cuando él tocó, bueno. Luego Elías dobló su manto, vamos a leerlo en el 8, Elías dobló su manto y con él golpeó el agua del río, se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca, ¿no? En este caso, Eliseo y Elías. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. O sea que estaba perseveró por supuesto, pero también sabía muy bien lo que tenía que pedir, en este caso a Eliseo, y lo concibió, ¿no? Se lo dio en el nombre de Jesús. Amén. Dice, muchos trataron de convencerlo para que dejara de seguir a su maestro. Pues este sería quitado mientras caminaba junto. Varias veces el mismo Elías trató de persuadirlo para que no se molestara en seguirlo. Pero Eliseo no se dejó convencer y siempre respondió, no te dejaré. Es lo que dice en el versículo 4, dice, entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así continuaron juntos a Jericó. Y efectivamente, y a través de esa perseverancia, él recibió lo que él, en este caso, lo que le dio. Dice, antes de que Elías fuese llevado por Dios, Eliseo pidió una doble porción de su espíritu sobre él. Esta petición muestra su gran compromiso. Solo pidió la capacidad para realizar su servicio. Podría haber pedido muchas cosas, ser rico, ¿no? Pero ser rico, ser otras cosas, pero dice que solo pidió la capacidad para realizar su servicio. Dios también preparó de antemano buenas obras. Busca 2 de Timoteo 1:6. Dios también preparó de antemano buenas obras para que nosotros las hagamos. Estemos atentos al llamado de Dios. Pablo animó a Timoteo, fiel servidor de Cristo, diciendo, te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que hay en ti, ¿no? Y aquí está diciendo Pablo, dice a Timoteo, dice, te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que hay en ti. 2 de Timoteo 1:6, porque esta razón recuerda que, porque está 1:6, ¿no? No, perdón, es segunda. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Sí, bueno, sí. Perseveraremos en una época en la que muchos
abandonaban a Jesús. Las palabras de Pedro muestran lo que le impuso a perseverar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es lo que le hemos leído. Juan 6, 68. Aquí cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿queréis también a los 12 ir a vosotros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces la importancia de perseverar y por supuesto perseverar no como te diría, no perseverar sin desgana, ¿no? Sino que el Espíritu Santo esté obrando cada día en nosotros y que podamos perseverar a través de Dios en nuestras vidas. Dice, el amor del Señor Jesús por nosotros y la salvación que nos da, dice, es la verdadera motivación del creyente. Este amor nos da una verdadera razón para seguirle, perseverando. Aquí también nos dice, Jesús dijo, pedid y recibiréis, porque vuestro gozo se ha cumplido. Aquí nos dice en Juan, ¿no? Colosenses, sí. Perseverad en la oración. Jesús dijo, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a ver. Una gran angustia puede llevarnos a librar una verdadera batalla en medio de la oración. En los evangelios vemos a una madre luchando por su hija poseída por un demonio. Busca en Mateo 15, 23, por un demonio. Su oración fue un clamor a Jesús. Insistió tanto que los discípulos querían despedirla porque daba voces tras ellos. Y nos dice, pero Jesús le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con esos chillidos que está dando. Esta fue la primera prueba que ella debió superar. Esto es una prueba. Por ejemplo, esta mujer, ¿no? que tenía su hija, dice, una gran angustia puede llevarnos, voy a repetir un poquito mejor, librar una verdadera batalla por medio de la oración. En los evangelios vemos una madre luchando por su hija poseída por un demonio. Su oración fue un clamor a Jesús. Insistió tanto, ¿no? Que Jesús insistió tanto que los discípulos querían despedirla porque daba voces tras ellos. Esta fue la primera prueba que ella debió superar. Además, aunque el Señor Jesús escuchó dicha oración, no la respondió. Aunque Jesús escuchó esta oración, no la respondió. Dice, inmediatamente, entonces la madre siguió insistiendo porque Jesús era su única esperanza y no estaba dispuesta a dejarlo. Luego Jesús respondió su oración, pues su fe era grande, ¿no? Su fe era grande. Y entonces, en el versículo, bueno, lo dejamos ahí. En el Antiguo Testamento también vemos a una madre perseverando en la súplica. Se trata de una mujer rica que ayudó al profeta Eliseo.
Dios le concedió el hijo que tanto deseaba, pero unos años después el niño murió. En su angustia la madre se presentó en busca al profeta. Eliseo le invitó a su sirviente, no, invitó a su sirviente que fuera, pero la mujer exigió la presencia del profeta y le dijo: no te dejaré. En Segunda de Reyes 4, 27, 37, 27 hasta 37, aleluya, los ojos se me hacen así. Bueno, aquí vemos esta historia, ¿no? Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Jesús comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, está muy angustiada. Pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Es muy importante a veces, ¿no?, de que a veces podemos ver circunstancias, ¿no?, que nos pasa o que vemos que pasan, y entonces decimos, bueno, no sé tú, pero podemos ver que dice, bueno, pues si el Señor le habla tanto, ¿por qué en ciertas circunstancias no le habla? ¿No? ¿Cómo es posible esto? Pues en esta situación veo también, ¿no?, que es lo que le ocurrió aquí, en este caso al profeta. Él no recibió la revelación de lo que le ocurría a aquella mujer, ¿entiendes? Y es así, Dios actúa como Él quiere, ¿no? Dios no es un déspota, pero Él actúa como Él quiere. Entonces muchas veces tenemos que confiar plenamente en Él, que va a ser lo que Él. Sigue todavía. Nos quedamos ahí 27, seguimos hasta el 37. Entonces ella dijo: ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Jezreel: prepara para salir de viaje, toma mi vara, vete, no hables con nadie en el camino, ve rápido, dice, y pon la vara en el rostro del niño. Seguimos. Perdón, era rápido. Pero la madre del niño dijo, fíjate, la madre del niño estaba perseverando, ¿no? Pero la madre del niño dijo: tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa al menos que usted venga conmigo. Y así Eliseo volvió con ella. Bueno, en este caso el sirviente se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró, solo cerró la puerta hasta así, lloró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos, mientras se tendía sobre él. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño esternudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó
al criado y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y se lo llevó abajo. Esta mujer perseveró, ¿no? Como aquella mujer que tenía, ¿no?, esta hija que estaba endemoniada. ¿Perseveró? Sí. No se cansó, perseveró y por supuesto tuvo fe, confió en el Señor. Es una verdad, volvemos que hay ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando veo Jesús en los evangelios, por lo menos sale una vez, cuando sana a un ciego, ¿no? Y él coge y le unta los ojos con barro. Digo, Dios mío, si esto ocurriera hoy en la iglesia, ¿qué iba a ocurrir? El barro no tenía nada de sanidad, era lo que Jesús, en el nombre de Jesús, lo que Jesús hizo. Pero hizo algo, ¿no? Hizo algo para que este hombre también se lavara y pudiera a través poder ver. Pero yo digo, Señor, si esto hoy en día, en el siglo que estamos, llega en la parte de la iglesia, en este caso, el curanderismo y todas estas cosas sí que practican ciertas cosas más raras. Y en este caso la gente lo obedece, ¿entiendes? Pero en el Señor, date cuenta que si Él hace cualquier cosa, como hablando del barro y cosas así, no es para que ahora nosotros no, oye, si no ves bien, te voy a echar barro, ¿no? No, es una indicación del Señor, es una indicación. Entonces, es así que tenemos que perseverar, ¿entienden? Perseverar. Dice, en el Antiguo Testamento también vemos lo que hemos dicho de la madre, ¿no? Dice, en su angustia la madre se apresuró a buscar al profeta Eliseo y le envió un sirviente, pero la mujer exigió la presencia del profeta y le dijo, no te dejaré. Antes, su insistencia, Eliseo la acompañó mediante el poder de Dios, devolvió la vida del niño. Dice, las oraciones de estas mujeres previnentes de una fe perseverante salvaron a su hijo y su insistencia no era obstinación, a terquedad, ¿no? A veces hacemos cosas por terquedad, ¿no? No, sino es fe. Dice, fe honra a Dios y es siempre la recompensa. ¿Entiendes? Sobre todo la perseverancia. Yo, escuchando o leyendo esto, yo estaba recordando también cuando ciertos años atrás, al principio de nosotros de estar en el Señor, ¿no? Que en este caso el que estaba de pastor en la iglesia se marcha y nosotros nos quedemos, Carmen y yo, nos quedemos como pastores, ¿no? Y en realidad yo mismo decía, Señor, tú tienes que hacer algo, ¿no? De verdad. Ahora, si una realidad, yo hasta incluso decía, bueno, siempre he tenido esa cosa, ¿no? De que no reconozco mis debilidades, ¿no? Pero sí yo había visto algo. Había visto que Dios obra y corresponde a la fe. ¿Entiendes? Y entonces también pude experimentar la fuerza o el poder que tiene el nombre de Jesucristo. Yo recuerdo que cuando nosotros, vuelvo a decir, que nos pusieron en este caso de pastores, entonces Carmen pues se puso, y esto lo sabéis vosotros, ya la mayoría lo saben,
pero me lo recordaba el Señor, ¿no? Y a veces es bueno recordarlo, ¿entiendes? Entonces a ella le declararon de que tenía, en este caso, que era así, los médicos que tenía un cáncer lo tenía en el estómago, Entonces incluso ella, recuerdo que fue en aquel año, estuvo en Torremolinos, allí con Daniel del Vecchio. Este hombre trabajaba con los drogadictos y también tenía un don de sanidad. Lloraron por ella y entonces, pues, allí se manifestó algo. Pero en realidad ella tuvo que pasar por el quirófano. Tuvo que pasar por el quirófano. Entonces los médicos le dijeron que yo, cuando le decía, bueno, es que ella es una mujer joven, dice es peor. Dice, si ella fuera anciana, entonces las cédulas, no sé qué, no sé cuánto, lucharían menos. Y además quiero decirle que el cáncer está dispersado por todo. Pero fíjate, yo aunque éramos jóvenes, yo tenía fe en Jesús. Sí se pasó circunstancias que no lo entendía. Por ejemplo, yo oía en la sala de espera llegar un enfermo o los familiares, ay, le tienen que cortar la pierna. Y yo decía, ay, yo a veces lo decía así, ¿qué más quisiera yo que eso se lo hiciera a mi mujer? Porque lo que iban a hacer a mi mujer es que no tenía solución. Entonces lo que quiero decir es que llegó el día, bueno, mejor dicho, en este caso un familiar mío que venía conmigo, me dice, Ramón, no, y le dije lo que me habían dicho los médicos. Dice, Ramón, mira, le he dicho a fulana está con su buena intención, ¿no? Que recen por, bueno, un hombre que tiene poder, tal y cual, dice que recen por ella, para que el Señor, en este caso, la sane. Y cuando pasas por circunstancias difíciles, nunca mejor dicho, tú te agarras un clavo ardiendo, ¿entiendes? Porque te llega en tu mente así tan rápido. ¿Será posible que sea verdad? Pero yo recuerdo que aquel momento, y no digo yo, sino el Señor en mí, yo reprendí esa palabra. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Estamos en las manos del Señor y va a ser lo que el Señor quiera. O sea, lo que quiero decir, que aunque la noticia era fuerte, pero yo perseveré creyendo en el Señor. No fue fácil. Pero al final todo fue para bien, como el Señor lo dice. La abrieron y lo que era el cáncer, que estaba todo disperso, estaba retenido en el esófago y estómago. Le cortaron el estómago, lógico, ahí está. Y los intestinos, bueno, todo eso. Pero hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Qué quiero decir? Que hay circunstancias que no es decir, bueno, Señor, yo te he aceptado. Está bien. Bueno, ya tengo la varita mágica. Señor, mira esto, mira que se ha torcido, pónmelo derecho. Ay, Señor, mira que cómo estoy. Es mucho más. Aquellas dos mujeres, ellas perseveraron, creyeron que Dios tenía poder para resucitar a su hija. Aunque Jesús mismo le dio palabras que yo digo, Señor, si esto me lo dice a mí el otro día, cojo y me voy de vacaciones. Pero aquella fue tanta la necesidad que perseveró. Entonces es una realidad que a veces no. Tenemos que pedir, Señor, revélame mi necesidad. Revélame mi necesidad, porque a través de la necesidad seguimos al Señor. Pero no es porque el Señor nos mande cosas malas para que le sigamos. No, Señor, ¿entiendes? Nosotros somos esclavos sin Cristo del mismo enemigo. Jesucristo lo reprenda. Somos esclavos. Pero vuelvo a decir,
Cuando aceptamos a Cristo, hemos recibido la nueva naturaleza espiritual y entonces podemos hacer, ¿no? En el nombre del Señor, soportar ciertas cosas que serían imposibles sin Él. Tenemos que agradecérselo y decir, Señor, pues hasta aquí tú nos has ayudado. Y seguirá ayudando, como dice Carmen, y siguiendo creciendo en Él. Amén. Entonces, es una realidad, vuelvo a decir, que Él, compartiera, perseverar en el Señor. Perseverar hasta el fin, ¿no? Hasta el fin de nuestra carrera. Lo entendamos o no lo entendamos, tenemos que pedirle al Señor, Señor, revélame tu palabra. Revélame, Señor, dame entendimiento, que yo pueda entender lo que tú me estás hablando. Señor, pero a veces la fe es la convicción de lo que esperamos, no sin ver. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Y pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que tú sigas fluyendo, Señor, en nosotros. Señor, aquellos, Señor, que por circunstancias, Señor, hay a veces que estamos desencantados. Por circunstancias, porque somos engañados, Señor, y todas esas cosas. Señor, que podamos, Señor, meditar en las grandes cosas que tú nos has dado. O en las pequeñas cosas, Señor, que tú nos has dado. Porque a veces, Señor, pasan desapercibidas, Señor, de nosotros. Señor, gracias por el agua, Señor, que ha sido derramada, Señor, en Murcia, Señor, en todo esto. Señor, es una realidad que nunca llueve a gusto de todos, pero nosotros te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.